¿Bien? Bien. Bien. Acuérdense, overoles, arriba. Arriba. Bien. ¿Cuántas ya está? Cumplimos movimiento. Una por grupo. 3, 4. Bien. Perfecto. 5. Ya. Ahí está. Yo traje la del compresor, pues. No sabía cuál. Vamos al 3, la próxima semana. Pero trajiste uno. Pero no te lo O sea, técnicamente parecieron 6. Bueno, se dieron cuenta que la persona tiene que funcionar al chicotazo. Todo. Paso. Ya, pero bien, los felicito, bien, vamos bien. Ya, muchachos, guía número 2, ya, que usted aparece en otro orden en la parte de la guía, ¿cierto? Pero en el archivo sería como guía número 2. Ya. Está fuerte. Es como que llegaran y lo hicieron para una bomba le dimos. Ya. ¿Otra más? Otra más. Ya, chiquillos, entonces, inyectores mecánicos. Hoy día, ¿qué es lo que vamos a realizar? Hoy día le voy a pasar un inyector acá al grupo. Lo vamos a hacer un diagnóstico en los bancos de ahí, vamos a aprender a ocupar los bancos, ¿sí? Y vamos a calibrar esos inyectores, ¿sí? Entonces a cada grupo le voy a pasar un inyector, ¿cierto? Y vamos a tener que hacer las pruebas, ¿cierto? Que se realizan, ¿sí? Y como primero, ¿cierto? Tenemos una breve introducción porque claramente si les paso un inyector no van a saber ni cómo se desarma, ¿sí? Entonces primero lo voy a desarmar, lo voy a tener esta parte, ¿cierto? Lo vamos a volver a armar, lo voy a probar allá, ¿cierto? Y después cuando ya vean todo ese proceso, recién ponemos en práctica prácticamente la parte suya, ¿sí? Porque tenemos que saber cosas, ¿sí? Perfecto. Bien, chulo. Ya chiquillos, partimos con lo más básico del inyector. ¿Alguien sabe qué es un inyector o cómo trabaja? Si quieren, colóquense un poquito más adelante, no pasa nada. Dosificador de combustible. Bien, perfecto. ¿Qué más puede ser? Dosifica el combustible, cierto, a alta presión. ¿Alguien más que pueda colaborar? Como tipo abanico. Ya, perfecto, bien. ¿Alguien más? Pulverizar. Encargado de pulverizar. Perfecto, bien. Inyectar, claro, inyectar. Sí, perfecto. Una presión exacta. Ya. Bien, perfecto. Vamos a definir entonces técnicamente lo que es un inyector. ¿Ya? Y respondiendo la primera pregunta. ¿Sí? ¿Qué es lo que es un inyector? Es un dispositivo encargado, ¿cierto?, de pulverizar y atomizar el combustible a una presión determinada. ¿Sí? ¿Qué presión trabajan estos tipos de inyectores? Ustedes la guía, los que hayan leído la guía, que difícil creo que hayan leído la guía, pero espero que algunos. En la guía aparece que los inyectores trabajan entre 150 a 250 bar. Eso es la parte de la norma estándar, ¿sí? Cada inyector en su cuerpo, en la gran mayoría, hay algunos que no, trae su rango de trabajo, ¿sí? El problema es que no hay rango de trabajo, ¿ya? Y ahora lo vamos a explicar. Entonces, el tipo de inyector trabaja a esta presión, teóricamente, ¿sí? ¿Por qué lo hablamos teóricamente? Porque en la práctica no es muy así, ¿sí? En la práctica, y en la cual yo les voy a hacer, ¿cierto?, que ustedes calibren, me tienen que calibrar los inyectores de 180 a 220 bar. Eso es la práctica, eso es lo que quiero que ustedes hagan hoy. Tienen que calibrar los inyectores y tienen que dejarme trabajando a esa presión, ¿sí? Ahora, ¿por qué dicen que es presión de trabajo y por qué digo que no es? Porque lo que significa los 280 y 220 significa que es la presión de apertura. ¿Qué significa presión de apertura? Significa que a partir de esta presión, 180, 220, 200, 210, etc., comienza a pulverizar. No significa que a esa presión el vehículo trabaja, no. Las bombas rotativas que vimos la semana pasada, ¿cierto? La mínima presión que trabajamos son de 500 bar hacia arriba, ¿sí? Entonces lo que aquí significa que a partir de 180 el inyector trabaja, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces lo que nosotros vamos a estar calibrando es cuando comienza a pulverizar el inyector.
¿Ya? Un variador de presión ¿Sí? ¿El inyector? El inyector, tenemos que regular el mismo inyector. La bomba, muchachos, solamente va a generar caudal, ¿ya? De todas formas, como les mencioné la semana pasada, en las bombas rotativas, ¿cierto? Las convencionales, la presión no la medimos, solamente medimos caudal. Y me dice, pero ¿por qué, profe, usted dice que trabaja 500 bar? Porque eso es lo que dice la ficha técnica solamente, ¿ya? Pero ningún banco de pruebas dice cuánta presión queda generando esa bomba. No, uno saca una proporción y digamos que a 200 miligramos por revolución significa que estamos generando 300 bar, un ejemplo. ¿Ya? Así es como se trabaja, pero por ficha técnica esa bomba la buscamos, ¿cierto? Por el código número de parte y va a generar, ¿cierto? Y va a desplegar a cuánta presión trabaja esa bomba, ¿ya? Entonces, el inyector, ¿cierto? Lo vamos a tener que empezar a calibrar a esta presión. Eso es lo que quiero que dejamos hoy en día, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿quién es el que va a determinar el tiempo de inyección y la cantidad? Es la bomba. La bomba es la que controla todo, ¿ya? El inyector solamente pulveriza combustible, ¿sí? ¿A cuánto va a pulverizar? Eso es lo que tenemos que dejar hoy día. ¿Sí? 180 220, eso es lo que tenemos que dejar. Ahora, tiene que empezar a pulverizar de 180. Claro. Profe, y cuando, por ejemplo, nosotros pescamos de un motor que tiene 4 cilindros, 4 inyectores, los dejamos en ese margen, he visto que, por ejemplo, los meten a esas máquinas. Eso es gasolina. Ya, y por ejemplo, los miden en base al tiempo, cuánto inyectan. Y si uno inyecta menos, quiere decir que si está dentro de ese margen e inyecta menos, está mal. Puede estar mal, No necesariamente. pero- No necesariamente. Ok, Lo que pero- pasa es que acá en el diésel es distinto. Ya. ¿Ya? Es distinto. Por ejemplo, la máquina que es muy parecida, por ejemplo, es la inyección electrónica, que es lo que se ve es la cantidad de combustible que genera por minuto. Ya, sí. Entonces, cuando ven se comparan caudales, ¿cierto? Son una primera graduada. Entonces, por ejemplo, en 5 minutos, ¿cierto? Tenemos que generar 20 litros segundo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener más o menos parejo. Igual, de todas formas, tenemos un delta para arriba y un delta para abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no estamos pulverizando correctamente, no tenemos el llenado, igual que los demás, significa que ese inyector, la cantidad de combustible se nos está yendo hacia el retorno. ¿Ya? Que eso pasa mucho en los campos. Esto no, los Common Rails sí. ¿Cómo? No, esto es lo general. Esto es lo general, bajo mi experiencia. La mayoría de los inyectores, sí. Pero, como les mencioné, van a haber algunos inyectores que van a decir la presión. ¿Ya? Entonces esa presión tienen que dejarlo estándar. Ahora, ¿por qué, muchachos, tengo que dejarlo? Y yo si se fijan, lo estoy colocando en un rango más acotado, ¿sí? Porque si nosotros calibramos a 150 bar, ya vamos a estar muy al límite. Si calibramos a 250, 240, también vamos a estar al límite. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer acá? Si trabajamos con esa medida, vamos a tener que trabajar con la bomba. ¿Qué es lo que vamos a tener que trabajar con la bomba? El avance. Ya. Eso se Lo que trabajamos. significa cuando lo giramos, ¿no? Claro, cuando giramos, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a trabajar con 150 bar, ya vamos a estar muy justos y por ende nuestra inyección va a estar un poco adelantada. Entonces nosotros vamos a tener que ajustar un poquito la bomba que esté un poco más retardada, ¿ya? Y en este caso se va a demorar mucho. La bomba va a poder generar esta presión, ¿cierto? Entonces vamos a tener que adelantar un poquito, ¿ya? Entonces, yo trabajo y yo lo seguí de la misma forma, porque cuando trabajamos con esta misma medida y nos ahorrábamos un paso, nos ahorrábamos el parte de la bomba. Llegamos, montamos con la bomba y ya no perdíamos tiempo en estar ajustando, porque imagínense, tener que soltar los pernos de acá, están así tan descubiertos como se ve este motor. Hay miles de mangueras por arriba, por abajo, además que viene cañería, ¿cierto? Y para tener acceso hay que soltar cosas, después nuevamente armar, que de repente hay que purgar, entonces se transforma en una pérdida de tiempo, ¿ya? Entonces por eso yo explico esta parte, ¿sí? Pero esto no significa que quizá el profesor de allá arriba va a decir esta marca, porque eso lo explico yo acá, la experiencia, ¿sí? Entre 150 hay 40 barras de diferencia, hay como un rango óptimo, 190. Esto es lo óptimo, de 180 a 220, eso es lo óptimo. Si quedan 190, bacán. Si quedan 200, bacán. Si quedan 220, igual. Si quedamos a 180, 190, 200.
No es necesario, Ah, ya. muchachos, no es necesario. Aquí tenemos esos 40 bar de juego, de diferencia. ¿Ya? O sea, podemos dejar unos 180, Da lo unos mismo. 200, unos 210, unos 220 juntos, ¿cierto? Y no va a pasar nada. Da lo mismo mientras Pero tengas esté en entre este el rango, rango, no pasa nada. ¿Sí? Por eso es que el rango es un poco amplio, ¿ya? Porque no van a quedar todos iguales. Imposible. ¿Ya? Imposible que van a quedar iguales. ¿Ya? Súper, perfecto. Vamos al siguiente. ¿Quedamos claros, chiquillos? Sí. Sí. Vamos a los componentes. ¿Sí? Si quieren grabar ahora, graben. Voy a desarmar el inyector. La cámara ahí. Ya. Lo primero que tenemos que realizar, muchachos, y eso se les pido por favor, siempre el inyector tiene que ser sobre una servilleta. ¿Ya? Aquí algunos dicen, no, los mecánicos dicen son los más cochinos, mentira, sí, pero eso es más que esto. Los mecánicos dicen son los más limpios. ¿Por qué deben ser más limpios? Porque la parte que nosotros tocamos no puede haber contaminación, nada, ninguna contaminación cruzada. Por ejemplo, cuando uno calibra inyectores, la sala tiene que estar presurizada. No puede haber ni siquiera una partícula en el aire porque esa partícula del aire nos va a contaminar. Imagínense tanta presión, cualquier partícula diminuta nos puede dañar y nos puede generar unos desgastes de los componentes que les voy a mostrar ahora. ¿Sí? Perfecto. Inyector mecánico. ¿Sí? Vamos a dejarla ahora. Vamos a dejarla acá. Inyector mecánico, ¿sí? Lo vamos a soltar. Claramente los inyectores no vienen con la mano. Está suelto a propósito para poder desarmarlo frente a ustedes. ¿Sí? El desarme del inyector siempre tiene que ser hacia abajo, no lo desarmen acá arriba, porque si ustedes van a destapar esta tuerca se les van a caer las piezas. ¿Sí? Porque ocupamos una servilleta blanca por el contraste de las piezas y desarmamos en esta parte negra, no nos podemos ver y de repente se nos podemos estar buscando la pieza y la pieza está al lado. ¿Sí? Entonces, vamos a desarmar, ¿cierto? Y siempre vamos a abrir hacia abajo. No son muchas piezas, que es el inyector más básico que para poder desarmar, así que no les va a costar armar. ¿Ya? Perfecto, vamos a las piezas. Primera pieza, tuerca de ajuste. Tobera tipo espiga. Tobera. Tobera. Con B larga en este caso. Espiga. Válvula de control de combustible, vástago de presión, muelle, laina de ajuste y cuerpo del inyector. ¿Sí? Esos son los componentes principales que vamos a encontrar en inyectores que son accionados por presión de combustible. ¿Ya? La mayoría trabaja con estos mismos y se repiten, ¿sí? Si yo desarmo este tipo de inyectores van a tener los mismos tipos de componentes, ¿ya? Lo único que cambia, y lo vamos a ver en los tipos de inyectores, cambian en las puntas, ¿sí? ¿Ya? Perfecto. Entonces, este tipo de inyector, que es el de tipo espiga, lo vamos a encontrar en inyecciones distintas. Por ejemplo, ¿qué tipo de inyección ocupamos en este tipo de inyector? Ocupamos una inyección con precámara o indirecta. ¿Sí? ¿Qué significa inyección con precámara o indirecta? ¿Lo han visto en el teórico? ¿Lo vieron? ¿Sí? Ya. Este tipo de inyector lo tenemos en dos tipos de inyecciones. Hay algunos que dicen que la indirecta y la precámara es lo mismo, no es lo mismo. ¿Ya? En la práctica no es lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué no es lo mismo? Por los componentes que tenemos. La indirecta donde vamos a inyectar tenemos un dosificador de aire combustible. Tal como decían algunos acá que escuché, que va inyectado prácticamente múltiples veces. Eso es correcto. ¿Sí? Entonces tenemos un dosificador de combustible y nuestro inyector viene antes del dosificador de combustible. Entonces cuando se genera la apertura,
ingresa, ¿cierto?, en la carrera del pistón cuando estemos comprimiendo, se genera, ¿cierto?, la entrada del aire combustible en las cámaras indirectas, ¿sí? Y eso tenemos dosificadores, muy parecido como una mariposa, ¿cierto?, pero en el múltiple de admisión. Ese tipo de inyección es antigua y se ocupaba para grupos electrógenos que son los generadores, ¿ya? Hoy en día prácticamente está todo lo más nuevo posible, ¿cierto?, que es con precámara, que traen este tipo, por ejemplo, la bomba rotativa que trabajamos la semana pasada, ¿ya? Eso es lo que tenemos con precámara, ¿sí? Entonces, la indirecta tenemos un dosificador de combustible en la entrada y la que es con precámara tenemos prácticamente un espacio adicional al volumen de la cámara, ¿sí? ¿Cuánto es el porcentaje por lo general? Porque hay distintos tipos de precámara, no me voy a ir por esa rama, ¿ya? Pero por lo general tenemos el 30%, ¿cierto?, del volumen de la cámara de combustión adicional, ¿ya? Por ejemplo, si aquí tenemos 100 cc centímetros cúbicos y acá tenemos 30. ¿Sí? Eso es más o menos la proporción que tenemos en las precámaras, siempre el 30% del volumen de la cámara, ¿ya? Entonces, ahora profesor, ¿y por qué no colocaron, los fabricantes lo colocaron directo al tiro? Porque en ese tiempo no había mucho estudio de ingeniería. Entonces lo que hacían los fabricantes en este caso, ocupaban este volumen adicional para que el aire cuando se empieza a comprimir se genere turbulencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa que se genere turbulento? Que entre con mayor velocidad el aire. ¿Ya? Que es lo que pasa, por ejemplo, el año pasado que ustedes tuvieron un moto, el efecto Venturi es muy parecido. El efecto Venturi lo único que hace es disminuye la sección, ¿cierto?, del mismo ducto, pero en este caso lo tenemos con una cámara adicional. Por lo que va entrando y lo que vamos comprimiendo. ¿Ya? Eso no se llama efecto Venturi, solamente se llama turbulencia. ¿Sí? Entonces con eso hacemos el ingreso que el aire ingrese lo más rápido posible y podamos llenar el volumen de la cámara. ¿Sí? Perfecto. Entonces este tipo de inyector se ocupa para esos tipos, indirecta y completa. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo trabaja este tipo de inyector? Este tipo de inyector comienza a pulverizar cuando el combustible ingresa a través de los canales de la tobera, ¿ya? Entonces, cuando aumenta la presión, lo que hace esta aguja se va a levantar y va a liberar el combustible. Cuando se levanta, va a vencer la tensión de este muelle, ¿cierto? Y después cuando termine, ¿cierto?, el periodo de inyección, ¿se acuerdan que vimos el plato de leva la semana pasada, ¿cierto? Entonces cuando termine, ¿cierto?, de generar la alta presión por medio de ese plato de leva, lo que va a pasar con esta espiga, ¿cierto?, se va a devolver y va a sellar el cono que va puesto en la tobera en la parte interna, ¿sí? O sea, netamente, con la misma presión de combustible, se va a levantar. Por eso solamente mecánico. Todos los inyectores mecánicos trabajan así, ¿sí? Cuando ya vemos inyección electrónica es de otro cuento, pero todavía no lo vamos a ver, ¿sí? Partamos primero con esto, ¿ya? Perfecto, bien, entonces ya sabemos. Entonces, ¿cuándo se pulveriza el combustible? Cuando la aguja se levanta y libera el paso del combustible, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver un poco las fallas. Perdón, más adelante. Vamos a ver los tipos. Ya hablamos de la inyección, ¿cierto?, indirecta y con precámara. Vamos a hablar del otro tipo de inyectores, ¿ya? Si miramos el inyector físicamente, la tobera versus la otra tobera son distintas, claramente, ¿cierto? ¿Sí? Este tipo de tobera se llama tobera tipo orificio, que parece como un lápiz, ¿sí? Tobera tipo orificio, no me digan la tobera tipo lápiz, porque está incorrecto, ¿ya? Tobera tipo orificio. Este tipo de inyector se utiliza en inyecciones directas, ¿ya? Que significa que sea inyector directo y prácticamente ya la precámara ya no la tenemos, ya no existe, ya no existe esa precámara, sino que solamente tenemos la cámara de combustión y nuestro inyector ya va montado, ¿cierto?, nuestra tobera en la misma cámara, ¿sí? El inyector puede ir posicionado en distintos ángulos, puede ir a 45 grados, puede ir a 60 grados, eso, etcétera. Eso va a depender mucho del fabricante. Pero lo importante es que la punta, en este caso la tobera, vaya puesta en la cámara de combustión, ¿cierto?, para poder pulverizar el combustible, ¿sí? Profe, ¿y cuando el pistón tiene la cámara de combustión en la boca es lo mismo? Es lo mismo, es lo mismo, siempre tiene que ir. Los directos siempre se tiene que asomar la tobera en la misma cámara, siempre, ¿ya? Entonces eso va a depender mucho del inyector que va a ocupar el fabricante, ¿ya? Hay muchos inyectores que existen en el mercado
cada inyector tiene su ángulo de inyección. ¿Qué significa su ángulo de inyección? El pulverizado. Hay algunos que tienen cerrado, otros que tienen recto, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos a ver, cierto? Y la diferencia es que el de la espiga entramos con un puro orificio. Y en el tipo de orificio tenemos más de un orificio. ¿Ya? Partemos de los más antiguos, que son de 6 orificios, y podemos llegar incluso hasta 12 orificios en este tipo de inyector. Va a depender del tamaño. ¿Ya? Entonces, por eso se llama de tipo orificio. ¿Ya? De todas formas, las pulverizaciones son totalmente distintas. Esta es prácticamente la forma de chorro, el abanico que hace es muy cortito, ¿ya? Pero en cambio de este se ve prácticamente ese abanico, ¿cierto?, que se va a generar y podemos ver si es que algún orificio está obstruido, ¿ya? Por eso lo vamos a ver, vamos a darle hoy día con este tipo de inyector. Esto lo vamos a ver prácticamente de la próxima clase hacia adelante, así que le vamos a dar alto. El accionamiento de ese Es mecánico, igual, por presión. Fíjense, no tenemos ningún conector, solamente tenemos la entrada de combustible. Siempre cuando veamos esto, ¿cierto? No tenemos ningún control, llega la presión de combustible totalmente mecánica. ¿Sí? Trabaja solamente con presión. ¿Sí? Ahora vamos a las fallas. Sí, este es un retorno. Que aquí nosotros lo tapamos para poder mostrarlo en el manual. ¿Ya? Pero está ya las piezas. Yo no corresponde a esas piezas que yo acabo de montar. ¿Y este, el de acá, también tiene salida de retorno? Sí. Ahí. Todos tienen salida de retorno. Todos tienen retorno. Sí. Especial algunos que son máquinas de pesar. Eso, pero la mayoría acá en automotriz tiene retorno. ¿Ya? Bien, vamos a las fallas. ¿Qué es lo que falla principalmente en este inyector? Vamos a hacer un dibujo. La principal falla de estos inyectores mecánicos siempre está en la tobera, siempre. ¿Ya? ¿Por qué está en la tobera? Los inyectores, muchachos, tienen la función también de generar un sello cuando no se están activando. O sea, los inyectores tienen que estar completamente estancos. La única fuga que puede tener el inyector es por el retorno. ¿Ya? Eso significa que está bueno. Pero si tenemos otro tipo de fuga, ya técnicamente vamos a tener que hacer una reparación. Pero tenemos que identificar por dónde tenemos esa fuga. ¿Ya? Este tipo de inyector siempre genera la fuga en el cono de la espiga, siempre. Si se fijan cómo funciona hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Entonces cuando levanta, liberamos combustible y cuando baja, sellamos, ¿sí? El problema de este tipo de inyector, en las cámaras internas de la tobera, podemos acumular cualquier tipo de contaminación, ya sea partículas metálicas, ya sea arena, etc. Infinidad de contaminación, ¿sí? Entonces, esa contaminación, al quedar alojado en ese espacio de la misma tobera, cuando se produce, ¿cierto?, la alzada de la espiga, hacia arriba y hacia abajo, lo que vamos a estar haciendo es prácticamente limando ese cono y lo que vamos a estar generando es desgaste, ¿sí? Claro, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a generar ese desgaste, nosotros ¿cómo lo podemos identificar en el vehículo? De primero, empezamos a generar que cuando aceleramos brusco, al exigir, va a generar humo negro, ¿sí? El arranque va a estar muy largo, ¿ya? Entonces, eso significa de que, acuérdense que la presión de apertura, ¿cierto? El inyector tiene que acumular esa presión para que comience a pulverizar. Significa que antes de esa presión, el inyector está acumulando la presión. Entonces, si tenemos una fuga, el inyector va a comenzar a pulverizar antes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a producir si nosotros estamos trabajando con esa presión? Supuestamente que tenemos, ¿ya? Va a producirse humo negro, se va a producir una gota. Y eso significa cuando el inyector gotea. ¿Dónde tenemos el problema? En la cinta. Porque el inyector no está sellado, ¿ya? Eso es lo que ¿ya? Ahora nosotros, ¿cómo podemos reparar? Va a depender mucho, ¿cierto?, de cuánto sea el desgaste. Va a depender mucho de eso, ¿sí? Podemos sufrir, ¿cierto?,
subir la presión de apertura, porque técnicamente si encontramos con un desgaste, esa presión de apertura ya no la vamos a tener, va a bajar, podemos tener 110 por ejemplo. Entonces claramente nuestro inyector va a empezar a pulverizar antes, ¿sí? Y no va a producir ese goteo. Entonces lo que nosotros queremos es que el inyector pulverice después, ¿sí? ¿Cómo nosotros hacemos que la presión de apertura se eleve? Con una regulación. La regulación, ¿cierto?, de colocar lainas en la parte posterior del muelle. ¿Y eso qué es lo que vamos a estar generando? Le vamos a estar quitando, ¿cierto?, espacio de recorrido del muelle, ¿cierto? Y vamos a estar comprimiendo. Al comprimir ese muelle, claramente le va a costar mucho más, ¿cierto?, poder que la aguja lo levante, ¿sí? Porque vamos a tener mucho más tensión en el muelle, ¿sí? ¿Alguien ha acosado conejos con rifle? Han colocado ahí unas monedas, ya, es lo mismo, ¿ya? Unas moneditas, ¿cierto? En la parte trasera, ¿no? ¿Nadie de campo, güey? Ah, ya, no. Yo los crío y los mato. ¿Los crío y los mato? Ah, ya. Puta, estamos bravos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos... Sí, eliminen esa parte. No la hagan caso. Ya, entonces lo que vamos a hacer, ¿cierto? Hoy día, ¿cierto? Voy a pasar un inyector a cada uno. Vamos a hacer un diagnóstico antes de, ¿sí? Antes de desarmarlo, ¿ya? Entonces, vamos a armar este inyector ahora. Y yo voy a enseñar a ocupar esa máquina, las pruebas que tienen que hacer y les voy a pasar un inyector a cada uno, ¿sí? Ahora, vamos a armarlo, ¿sí? Mati, muévete. Es cuando el desgaste de la aguja es menor, o sea, Claro, es poco. y ya cuando es alto hay que cambiar también. Hay que cambiar, ¿sí? El concepto de reparación, muchachos, se cambian estos dos componentes. No se puede cambiar esto, no se puede cambiar esto solamente porque trabajan en conjunto, ¿sí? De hecho, nos la venden nueva prácticamente esta pieza, ¿sí? En concepto, ¿sí? En todo tipo de inyectores. Porque no solamente en esto tenemos este mismo problema, sino que en todos los inyectores, hasta hoy en día, siempre vamos a tener problemas. ¿Ya? Bien. Mati, muévete. Vamos a armarlo, chicos. Hazte un poquito al lado, güey. Cuando tenemos problemas en el cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en este tipo de inyectores es muy poco probable que tengamos problemas en el cuerpo. La única forma es que los canales internos se hayan deformado. Es la única forma. Es difícil. Pero es difícil. Son bastante robustos. Eso va a depender. Las láminas, muchachos, o las lainas, ¿cierto? En este caso, las cuales se calibran, miden 0,5 milímetros cada una. ¿Ya? ¿Cuántas se pueden colocar? Va a depender mucho, ¿cierto? De cuánta es la que necesiten. No existe o no se puede decir que una laina sube 50 bar. No. Si ustedes se dan cuenta, le vamos a colocar hoy día distintas lainas, ¿cierto? Y no sé, pues, por ejemplo, les cuentan viendo 140, le van a colocar una laina y van a quedar casi en 300. Entonces prácticamente hay que ir jugando bastante con el tema de las lines. ¿Es la lina más pequeña? Solamente las más pequeñas son 0,5. Tenemos más grandes, pero las más pequeñas son 0,5. Al hecho de llegar a determinar que ya hay que cambiar la pieza es porque ya las láminas no están cumpliendo la función de... Usted mira a contraluz, se va a dar cuenta que toda la espiga tiene un color y usted le va a hacer contraluz y va a ver un lado. Se me va a acabar la batería antes de que la arme. Prácticamente se ve por microscopio, ¿ya? Pero se ve que está prácticamente pulido. Si usted ve, ¿cierto? Ve una línea muy pequeña dentro del microscopio, ya, calibremos. ¿Sí? Esa es la determinación que tenemos que tomar, pero en la parte técnica. ¿Sí? ¿Dudas, consulta, chiquillos? ¿Dudas, consulta? No. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Sí. Sí. Perfecto. Vamos a armar el inyector entonces. ¿Por dónde empezamos? Aquí, a mí me da lo mismo por donde empiece. El orden de los factores no altera el producto final. Todos tienen distintos tipos de armar. ¿Ya? Pero vamos a hacer un tip. Yo siempre parto armando primero la tobera, la válvula de control de combustible, el vástago de presión, lo afirmo con la mano, laina, ¿cierto? Adentro, muelle, vástago para adentro, ¿cierto? Y me queda aquí un tipo de lápiz.
De aquí mismo, ¿cierto? Coloco la tuerca y la dejo con la mano, ¿sí? Ahora, que lo que faltaría, ¿cierto? Apretar. ¿Cuánto es la aprieta que lleva este tipo de inyector? Técnicamente lo que lleva son 60 Nm. 60, eso es lo que lleva, ¿ya? Pero, no tenemos ninguna de torque que sea de punta, ¿cierto? Así que lo vamos a dar el apriete con el brazo. Pero quedan buenos. Cuértense, voy a hacer unos par de garabatos en la maqueta. A profe, si los garabatos se pueden hacer. Se pueden hacer. El problema es que en la grabación después se la muestran en la casa a la familia y dicen, oye, este profe que te enseña. Yo ahí les, cuando graban yo me controlo. Cuando cortan, Vamos para allá, chicos. éxito. ¿Cierto? El inyector, ¿cómo lo apretamos, ¿cierto? Y cómo lo soltamos? Nosotros para poder posicionarlo, lo tenemos que posicionar en la tuerca de abajo, ¿ya? Vamos, con el mismo tornillo.